Muy buenos días para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. De igual manera, un saludo muy especial de parte de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Electoral, puntualmente con la conferencia titulada La Ley 2080 y la introducción de la doble conformidad en los procesos de pérdida de investidura. Para lo anterior, contamos con la participación del doctor Edgardo de la Osa Monterrosa, abogado de la Universidad de Cartagena, un diplomado en alternativa a solución de conflictos de la misma universidad, magíster en Derecho y Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de los Andes, además con más de 16 años de experiencia en la rama judicial. Actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la sección segunda del Consejo de Estado. La doble conformidad reviste una especial importancia para el análisis del derecho electoral y puntualmente el derecho sancionatorio, pues desde la sentencia de 2014, la 792 del 14 de la Corte Constitucional, entendemos que en materia penal es posible que el ciudadano, que los ciudadanos tengan la garantía de apelar la sentencia, la primera sentencia condenatoria. La novedad electoral, la novedad legislativa, reside en que el legislador de la Ley 2080 introdujo esta garantía para la pérdida de investidura. En esa medida, a continuación vamos a escuchar al doctor de la Osa Monterrosa con esta novedad legal. Doctor, tiene el uso de la palabra. Siéntase bienvenido y un gusto tenerlo entre nosotros. Muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Es la segunda vez que me invitan la Escuela Judicial a estos cursos de formación en Ley 2080. Entonces, para mí es un honor y estoy muy complacido de estar acá con ustedes. Bueno, sin más, voy a proyectar la presentación de la que me voy a servir para desarrollar esta charla con ustedes. Bueno, miren, hoy la idea hoy es revisar algunos aspectos normativos de la pérdida de investidura y fundamentalmente, digamos, lo que tiene que ver con la introducción de la categoría de doble conformidad o doble conforme dentro del proceso de pérdida de investidura. Entonces, para ello es necesario revisar absolutamente todo el esquema de competencias judiciales de la jurisdicción de lo contencioso y además revisar, digamos, los aspectos o los núcleos centrales de la pérdida de investidura. Quiero hacer una precisión. La presente o digamos los comentarios o digamos cualquier contenido que yo pudiera expresar acá es a título académico y a título personal, no compromete ni mi ejercicio como magistrado auxiliar, ni el desarrollo de las tareas de mi despacho, ni de la corporación a la cual pertenezco. Y en ese orden de ideas estaremos revisando los contenidos temáticos que ya se han enunciado desde un punto de vista normativo, es decir, haremos una revisión normativa básica y una revisión jurisprudencial básica sin emitir opiniones, sino solamente presentando las posturas jurídicas y, digamos, la postura legislativa. Entonces, bueno, sin más, yo quiero presentarles las temáticas a tratar. He dividido esta conferencia en 10 temáticas, en 10 puntos, en 10 capítulos. La idea, lo que tengo entendido y lo que hemos conversado con la escuela es que desarrollaremos estos 10 capítulos en 3 sesiones. Durante el día de hoy abarcaremos lo que tiene que ver con el concepto, las características, la teleología o la finalidad de la figura de la pérdida de investidura. En segundo lugar, revisaremos los fundamentos constitucionales y legales de la pérdida de investidura. El capítulo 3 estaremos revisando las competencias para tramitar al interior de la jurisdicción de lo contencioso. 1, los procesos de pérdida de investidura en primera y segunda instancia. 2,
la garantía de doble conformidad. Ya veremos cuáles son las dificultades que esto presenta y que es el núcleo, digamos, o el hilo conductor de estas conferencias. Y 3, el recurso extraordinario especial de revisión en materia de pérdida de investidura. Y por último, el día de hoy, si nos alcanza el tiempo, agotaremos lo que tiene que ver con los requisitos de la demanda de pérdida de investidura. Luego revisaremos las causales de la pérdida de investidura desde 3 puntos de vista: el punto de vista objetivo, el punto de vista subjetivo, que es donde está la novedad en estos momentos, y lo que tiene que ver con la antijuridicidad, que es donde está el vacío también, tanto en la legislación como en la jurisprudencia. Luego revisaremos ya en detalle el concepto, los fundamentos, la evolución digamos, de esa categoría de doble conformidad, y revisaremos su aplicabilidad o no en el proceso de pérdida de investidura. En el capítulo octavo, que creo que eso será la tercera sesión, estaremos hablando del recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de pérdida de investidura que aplica únicamente para los congresistas. Finalmente, estaremos conversando sobre los efectos de la pérdida de investidura cuando esta es sancionatoria, es decir, cuando se le levanta o se le retira el mandato o la investidura al funcionario electo. Y finalmente, pues revisaremos algunas notas sobre la convencionalidad de la figura de la pérdida de investidura, que es también donde está en estos momentos la discusión jurisprudencial y doctrinaria. Bueno, sin más, entonces vamos al capítulo primero, que alude al concepto, características y teleología de la pérdida de investidura. Insisto, en el capítulo primero, ¿qué vamos a revisar? Bueno, pues algunas nociones fundamentales de la pérdida de investidura, las características relevantes de esta figura y la teleología, el propósito o la finalidad de la pérdida de investidura. Empecemos entonces con algunas nociones básicas o fundamentales de lo que es la pérdida de investidura, pero digamos como cuestión preliminar o como cuestión previa, yo creo que es valedero preguntarnos qué es la investidura. Y entonces vamos a encontrar que tanto la doctrina como la legislación como la jurisprudencia ofrece con conceptos o definiciones confusas o múltiples de lo que podemos entender por investidura. Pero entonces, antes de entrar digamos, a mostrarles o a recordar cuáles son las nociones que nos da la legislación, la doctrina y la jurisprudencia sobre investidura, verifiquemos un poquito los antecedentes. Y vamos a encontrar, oh sorpresa, que el concepto de investidura desde un punto de vista jurídico, digamos, tiene su origen en lo que los históricos o los historiadores del derecho, perdón, los históricos no, los historiadores del derecho llaman el antiguo régimen, es decir, en los sistemas jurídicos medievales y en el sistema jurídico canónico, en el derecho canónico. Y encontramos cómo en estos regímenes medievales que, digamos, sustentaban el poder monárquico, la investidura, digamos, representaba o significaba casi como lo que hoy entendemos por posesión. Cuando, digamos, la corona o alguna otra autoridad le entregaba ciertas funciones a una persona, y además literalmente lo investía con un ropaje propio de cada, es decir, cada cargo tenía un ropaje, un sombrero, un anillo, una capa, un tipo de espada, un cinturón diferente, etcétera, etcétera. Entonces, literalmente investidura en los sistemas jurídicos medievales, en el sistema jurídico del antiguo régimen, significaba entregarle las vestiduras propias de un empleo, los ropajes propios de un empleo a un funcionario, yo que sé, algún funcionario que iba a cumplir funciones relacionadas con impuestos o con seguridad o con cárceles o con sellos o con algún escriba, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de ahí, digamos que el concepto de investidura lo asume los derechos forales y el derecho de India, y así nos llega al derecho nos llega por vía del derecho indiano, nos llega, digamos, a nuestros sistemas jurídicos latinoamericanos. Más allá de ello, la jurisprudencia, la doctrina y la legislación
en nuestro sistema jurídico colombiano han identificado o le han asignado al concepto de investidura tres significados. En un primer lugar, pues da a entender el cargo o el empleo público, ¿sí? En un segundo lugar, y sobre todo en tratándose de funcionarios electos, significa un mandato de representación de la voluntad popular. Y esta segunda categoría, digamos, surge luego de toda una evolución del Estado de Derecho, del Estado social de derecho y de la democracia dentro de una república, o dentro de un Estado-nación demoliberal. Bueno, no me voy a detener en esto, solamente para señalarles que existen o, digamos, se han desarrollado diferentes teorías en torno a, digamos, el ejercicio de la soberanía y cómo los funcionarios o las autoridades ejercen esa soberanía. Y hemos pasado desde la voluntad divina, desde, digamos, condiciones de realeza y de riqueza, hasta unas teorías contractualistas que señalan, a partir de un teórico, creo que era inglés, de apellido Bodino, que señala que lo que existe es un contrato entre el pueblo y sus representantes, o entre el pueblo y las personas que el pueblo escoge, para que estas personas, estos elegidos, representen al pueblo en el seno de las asambleas o de los parlamentos o de los senados, que es lo que tenemos en Latinoamérica. Y un tercer significado de investidura hace alusión, y este lo ha reivindicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, hace referencia a la dignidad u honor, digamos, que significa ejercer un cargo de elección popular. Este último significado ha sido muy criticado desde la academia, puesto que realizar un análisis en el marco del proceso de pérdida de investidura, teniendo en cuenta las categorías de dignidad y de honor, nos lleva de manera inmediata, de manera inexorable, a las categorías de la moral y de la ética, y esos son, digamos, elementos extrajurídicos que de una u otra manera están por fuera del ordenamiento jurídico positivizado, ¿sí? Bueno, teniendo claro entonces las nociones o el concepto o las definiciones de investidura, ahora sí vamos a revisar o ensayemos una definición de lo que es la pérdida de investidura. Y digamos, parece que hay consenso, salvo algunas jurisprudencias de la Corte Constitucional y algunas discusiones en el seno de la Sala Plena del Consejo de Estado, hay consenso en torno a estas tres líneas conceptuales que nos permiten definir lo que es la figura de la pérdida de investidura en el sistema jurídico colombiano. Yo en este punto voy a dejar de compartir la presentación y me voy a ir a las normas. Yo siempre he creído que el derecho se enseña como pastor evangélico en iglesia pequeña, con la Biblia en mano, es decir, con la ley en mano. Entonces, en un primer lugar, o una primera visión de lo que es la pérdida de investidura, uno podría señalar que constituye un elemento o una de las caras del derecho político del derecho político que le asiste a todos los ciudadanos para controlar el poder político. Es más, en esta primera línea conceptual, la misma Corte Constitucional ha señalado que la pérdida de investidura constituye incluso un mecanismo de participación ciudadana. Digamos que llegar a ese extremo yo no estaría tan de acuerdo, pero sí podría uno dejar o podría uno aceptar y teorizar a partir de la conceptualización de la pérdida de investidura como un derecho político en cabeza de los ciudadanos para el control del poder político. Y esto lo encontramos en el artículo 40, numeral sexto de la Constitución, que voy a proyectar. Pues ustedes me excusarán, pero yo considero que solo así se aprende derecho, revisando normas, revisando jurisprudencia, acudiendo a la fuente. Entonces, miren, artículo 40 de la Constitución. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, tiene a su vez estos otros derechos. Nos vamos al sexto y encontramos que
encontramos que para que los ciudadanos puedan participar en el control del poder político, el ordenamiento constitucional les permite interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Damos por superada, digamos, esta primera línea conceptual de lo que sería la pérdida de investidura o de la manera como definiríamos la pérdida de investidura. Es una de las tantas maneras en virtud de las cuales uno de los tantos caminos o herramientas que tiene la ciudadanía para ejercer digamos, su derecho político de ejercer control político sobre el poder político. Y en ese orden de ideas, la pérdida de investidura, pasamos a la segunda línea conceptual, constituye una acción pública. ¿Qué es una acción pública? Pues es un mecanismo procesal para acudir a la jurisdicción para, digamos, reclamar sin necesidad de, de un abogado la defensa del ordenamiento jurídico o la defensa de los intereses colectivos. En desarrollo, como lo habíamos mencionado, de los derechos civiles y políticos consagrados en el artículo 40, numeral sexto de la Constitución. Entonces, digamos, la primera línea conceptual es como, se fundamenta como en una visión filosófica, filosófica, política, democrática, si se quiere, en torno al ejercicio de los derechos civiles y políticos. La segunda y la tercera línea conceptual están atadas o están soportadas más que en asuntos filosóficos o constitucionales, se soportan o se cimentan sobre bases procesales. Entonces vamos a encontrar que la pérdida de investidura es una acción pública, pero a su vez es un medio de control. ¿Por qué? Porque quien la resuelve o quien la conoce o la autoridad judicial que la tramita en el sistema jurídico colombiano es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, en esa medida, la pérdida de investidura, además de ser una de las modalidades de los derechos civiles y políticos, se constituye en un medio de control o en una acción procesal. Y nos vamos a la ley 1437, al artículo 143, donde encontramos dentro del capítulo que enlista los 18 o 19 medios de control que el legislador le asignó su conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso, vamos a encontrar la pérdida de investidura redactado de la siguiente manera: a solicitud de la mesa directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causales establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de investidura de congresistas. Igualmente, la mesa directiva de la Asamblea Departamental, el Consejo Municipal o de la Junta Administradora Local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investiduras de diputados, concejales y ediles. Entonces, en esta segunda línea conceptual, tenemos que la pérdida de investidura, además de ser un derecho político, constituye un mecanismo procesal, o mejor, podríamos decir que ese derecho político de controlar el poder político se ejerce a través de un mecanismo procesal, a través de un medio de control que también se llama pérdida de investidura. Y en tercer lugar, bueno, está la visión procesal por excelencia, y es la que considera que la pérdida de investidura es como tal un proceso judicial. Y las etapas, la regulación, los recursos, los detalles en materia probatoria, las características de la sentencia, los detalles en materia de competencias están consagrados en la Ley 1881 de 2018, a la que estaremos acudiendo con alguna frecuencia. Entonces, la Ley 1881, que es por la cual se establece el procedimiento
de pérdida de investidura de los congresistas se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones, y al final de esta ley hay un canon, hay un artículo que permite su aplicación no solamente al proceso de pérdida de investidura de los congresistas, sino que también permite su aplicación a los procesos de pérdida de investiduras de diputados, concejales y ediles. Aquí hago una anotación. Hay algunos doctrinantes que consideran que en Colombia hay 4 regímenes de pérdida de investidura. Está el régimen general o inicial con el que inició esta película, y es el régimen de pérdida de investidura de los congresistas, que consagra unas causales especiales para ellos. Y luego están otros 3 regímenes, que son el régimen de los diputados, el de los concejales y el de los ediles. Y digamos, con esto hay algunos doctrinantes, insisto, que señalan que en Colombia hay 4 regímenes de pérdida de investidura. Yo particularmente considero que es un solo régimen, y la prueba de esto es que se desarrolla a través de un solo proceso. La prueba de esto es que se desarrolla además en el seno de la jurisdicción de lo contencioso, ya lo veremos, y que dependiendo, digamos, de las categorías o las jurisdicciones o las territorialidades de cada uno de los funcionarios elegidos, pues uno entraría a aplicar X o Y causal, pero yo considero que es un solo régimen. Pero bueno, eso, digamos, es mera discusión doctrinal. Entonces, ya agotamos el primer punto del capítulo primero, que tiene que ver con las nociones de la pérdida de investidura. Y yo aquí únicamente, para finalizar, quiero resaltar que la ley 1881 de 2018 define el proceso de pérdida de investidura, o define la pérdida de investidura como el proceso sancionatorio de pérdida de investidura que constituye un juicio de responsabilidad subjetiva. Entonces, fíjense ustedes cómo esta definición que ofrece el legislador en la ley 1881 de 2018 amalgama de una u otra manera estas 3 líneas conceptuales que nos permiten definir la pérdida de investidura como el derecho político que tienen todos los ciudadanos de ejercer control político a través de unos mecanismos procesales que se desarrollan a través de la jurisdicción de lo contencioso, a través de un proceso judicial, y que implica un juicio subjetivo o un juicio ético de responsabilidad. Y ya veremos las dificultades que ofrece definir la pérdida de investidura como un juicio subjetivo. Listo. Entonces pasemos al segundo punto del primer capítulo, que alude a las características relevantes de la pérdida de investidura. Por cuestiones de tiempo, digamos, no voy como a definirlas en su totalidad, pero pues digamos que la jurisprudencia y la doctrina en general han señalado que el proceso de pérdida de investidura, o la noción de pérdida de investidura, o la figura de pérdida de investidura, cualquiera que sea su definición, es decir, si la definimos como un derecho civil o político, y ahí cabe, digamos, definirlo como una acción pública, si lo definimos como un medio de control, que ya es una definición un poco más procesal, o si lo definimos como un proceso judicial, o si lo definimos, digamos, o si nos atenemos a una definición demasiado concreta y restringida, según la cual la pérdida de investidura es en esencia la sanción y no el proceso. Bueno, cualquiera que sea la definición, tanto la jurisprudencia como la doctrina le han atribuido a la figura de pérdida de investidura estas características. Bueno, de suyo es de naturaleza sancionatoria, puesto que lo que busca es revisar, constatar la responsabilidad desde lo objetivo y desde lo subjetivo del funcionario electo. Y además, atribuirle una sanción que dentro del sistema jurídico colombiano es quizá la más drástica, porque implica lo que muchos han denominado la muerte política, que es en esencia la inhabilidad o la imposibilidad de volver a aspirar a un cargo de elección popular. Ya veremos algunas excepciones. Esto no es tan absoluto. Una segunda característica del proceso de pérdida de investidura es que es de carácter eminentemente ético y subjetivo,
eminentemente moral. Y aquí era donde yo les manifestaba a ustedes que esta nota de la naturaleza del proceso de pérdida de investidura que le han identificado o que le han asignado tanto la jurisprudencia como la doctrina, se ubica en aquella noción de investidura que tiene que ver con la dignidad o con el honor, y que para efectos del juicio como tal, del análisis o del estudio de responsabilidad, ofrece algunas dificultades. Y es ético, es de naturaleza y de carácter ética, porque lo que se revisa es el comportamiento, la conducta. Pues en la mayoría de las causales, hay unas causales que de una u otra manera se ubican un poquito más en el campo de lo objetivo, pero la mayoría de las causales, y más aún con los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, eh, requieren, requieren de una valoración ética y subjetiva, es decir, requieren de una valoración de la culpabilidad. Bueno, y con esto me libero de estudiar el punto 6, que hace alusión a que es un juicio de responsabilidad subjetiva. Por otro lado, es de naturaleza jurisdiccional, ya lo hemos estado conversando. Es de naturaleza jurisdiccional porque se desarrolla a través de un proceso judicial que a su vez es adelantado por una autoridad judicial, y que a su vez es desarrollado por una de nuestras jurisdicciones, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es lo que les decía cuando mencionaba que es una sanción grave. Bueno, es una sanción permanente y personalísima que, digamos, se circunscribe al ámbito personal del funcionario electo que es despojado de su mandato, y que no tiene consecuencias a terceros. Es una acción pública, principal y autónoma. Es pública, ya lo veíamos, porque se desprende de los derechos, de un derecho civil y político, del derecho civil y político de hacerle control al poder político. Es principal y autónoma porque no depende, si bien se circunscribe dentro de lo que se llama el ius puniendi estatal, no depende ni de un proceso penal, tampoco depende ni de un proceso disciplinario, ni de un proceso, eh, ni de un proceso fiscal, ni de otro tipo de procesos o de jurisdicciones. Y en esa medida tiene un proceso autónomo en materia probatoria. Hay libertad probatoria, la sanción también es autónoma y no está atada o no depende de pronunciamientos de otras instancias o de otras jurisdicciones. Bueno, es un juicio de responsabilidad subjetiva, ya lo explicaba, y esta característica del proceso de pérdida de investidura o de la figura de la pérdida de investidura, que me parece de lo más relevante, y es que por tratarse o por inscribirse dentro de lo que se conoce como el ius puniendi estatal, es de aplicación taxativa y restrictiva en cuanto a sus causales, es decir, que no procede ningún tipo ni de analogía ni de aplicación, digamos, eh, la aplicación o el estudio de las causales por las cuales se pierde la investidura no admiten sino únicamente las causales que están estrictamente señaladas en la Constitución y en la ley. Y además su aplicación es restrictiva en la medida en que privilegia cualquier interpretación que de una u otra manera favorezca al funcionario electo. Bueno, finalmente, para dar, digamos, final a este primer capítulo, en cuanto a la teleología o los propósitos o la finalidad de la pérdida de investidura, la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo de la Corte Constitucional, han recapitulado y han resumido de una manera muy prolífica los debates que se surtieron en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, y además los debates que se han desarrollado en el Congreso de la República cuando se han expedido las diferentes leyes que ya revisaremos, que regulan el proceso de pérdida de investidura. Y bueno, en términos generales, el propósito de esta figura tiene que ver con la importancia intrínseca
que a su vez tienen las instituciones de representación popular en el Estado de Derecho democrático. Y bueno, lo que buscan es la necesidad de asegurar el cumplimiento de los cometidos estatales, de los cometidos básicos estatales de las instituciones de representación popular y la respetabilidad de sus miembros, moralizar y depurar el ejercicio de la política, garantizar que los funcionarios electos no abusen de su poder, aprovechándolo para alcanzar fines personales. Y bueno, esto digamos desde el punto de vista finalístico, que se desprende del contenido de las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, pero hemos encontrado autores como Humberto Sierra, que en algunas oportunidades ha documentado cómo el proceso de pérdida de investidura en la Constitución del 91 lo que buscaba de cierta manera también era permitir a la ciudadanía controlar el ejercicio de la función parlamentaria, puesto que en las últimas etapas de la Constitución de 1886, el Congreso de la República no logró tramitar por los cauces institucionales el clamor popular de reformar el sistema político. Entonces, frente a ese congelamiento de la función legislativa, que se reflejó incluso en la función jurisdiccional, fue el propósito del constituyente, de una u otra manera, castigar la función parlamentaria o darle mecanismos a la ciudadanía para que de una u otra manera estuvieran vigilantes y se pudiera castigar, digamos, el clientelismo y algunas circunstancias que se venían presentando en el Congreso de la República. Eso desde un punto de vista histórico. Entonces, evacuado el capítulo primero, que hace referencia a al concepto, características, teleología de la pérdida de investidura, vámonos al capítulo segundo, que alude a los fundamentos constitucionales y legales de la pérdida de investidura. Y aquí vamos a revisar en el marco normativo, vamos a revisar la pérdida de investidura en el derecho comparado. Voy a traerles a colación un pequeño marco preconstitucional, es decir, pareciera ser que todo nuevo gobierno o toda nueva legislatura quisiera inventar desde cero el sistema jurídico colombiano, y lo estamos viendo, pero no, resulta que la pérdida de investidura incluso venía desde la época de Laureano Gómez y de Mariano Ospina en 1950, entonces eso también quisiera como relevarlo. En tercer lugar, vamos a revisar el marco constitucional actual y finalmente el marco legal. Entonces, algunos teóricos, algunos doctrinantes han querido encontrar el origen de la pérdida de investidura en la figura del ostracismo en la Grecia clásica. Ustedes recordarán que el ostracismo era una institución en la Grecia clásica que funcionaba como democracia, no en la Grecia clásica imperial, en virtud del cual los ciudadanos en asamblea excluían de la participación, exiliaban de la participación en la asamblea a ciertos líderes que consideraban peligrosos, y era un instrumento en esencia para contrarrestar la demagogia, que era uno de los vicios de la democracia. Pero digamos que yo la verdad no encuentro yo la verdad no encuentro mucha relación entre la pérdida de investidura y el ostracismo, en la medida en que, la democracia ateniense para nada es comparable con los sistemas democráticos actuales. En primer lugar, porque solamente participaba como el 10% de la población y excluía mujeres, niños, gente de escasos recursos, esclavos, había esclavitud. Y digamos, eso no tiene comparación con la democracia moderna. En segundo lugar, pues habían otros mecanismos como, digamos, la democracia en Grecia no era solamente el sufragio o el voto popular, eso era apenas como el 10%
de los cargos que se elegían por esa manera o por ese método, y el resto de los empleos se escogían por mecanismos de sorteo o de azar, lo cual tiene muy poca aplicabilidad, salvo algunas excepciones en Suiza, en China, en Estados Unidos, e incluso en Colombia hay algunos mecanismos de sorteo, como por ejemplo la escogencia de los jueces para que conozcan o no de un proceso, como por ejemplo el funcionamiento de las salas de acreditación en el Ministerio de Educación, como por ejemplo la escogencia de los jurados electorales, pero hasta ahí. En Colombia no hay más trámites que obedezcan al proceso de sorteo democrático. Y en tercer lugar, por cuanto, digamos que todas estas instituciones de la Grecia clásica, de una u otra manera, estaban atadas a una concepción del derecho, de la vida, de la sociedad, que se soportaba en concepciones mitológicas o religiosas, incluso todavía en la Grecia, en la Roma antigua. Entonces, yo no veo mayor relación entre la pérdida de investidura y el ostracismo, pero bueno, en todo caso, digamos que en la época moderna, el punto es el siguiente. Pareciera ser que la pérdida de investidura, así como lo es la acción de tutela, constituye una verdadera originalidad, un verdadero aporte del sistema jurídico colombiano a la cultura jurídica universal, ¿sí? Si bien encontramos algunas referencias o algunas figuras que se parezcan a nuestra pérdida de investidura, en realidad, si las revisamos en detalle, no hay mucha similitud. Quizás la que más se parece es una figura que encontramos en el ordenamiento jurídico francés y que está estipulada en el Código Electoral de 1975, aún vigente, que se llama la Declaración de Inelegibilidad de Diputados por incumplir normas sobre financiación. ¿Y que, en qué consiste? La autoridad electoral francesa, si constata o si tiene dudas en torno o sobre la financiación de las campañas políticas, remite esa información con algunos requisitos, digamos, al Tribunal Constitucional francés, y el Tribunal Constitucional francés, luego de un proceso con debido proceso, de un proceso judicial con garantía de debido proceso, declara la inelegibilidad del diputado o, respectivo, y le atribuye una inhabilidad de un año, ¿sí? Entonces, se parece a la pérdida de investidura en la medida en que es una autoridad judicial la que adelanta el proceso y la que desarrolla la que impone la sanción. En eso se parece, digamos, al sistema jurídico colombiano en la pérdida de investidura, pero, digamos, tiene claras diferencias, como luego revisaremos, por cuanto no constituye muerte política, es decir, inhabilidad permanente. Se circunscribe la causal relacionada con la financiación de las campañas, que en nuestro sistema jurídico la vamos a encontrar en el artículo 110 de la Constitución, mientras que la pérdida de investidura colombiana tiene un amplio abanico de causales y de circunstancias que dan lugar a la pérdida de investidura. Y finalmente, una de las mayores diferencias es que no admite la participación ciudadana, es decir, solamente está legitimado para activar este proceso de declaración de inelegibilidad de diputados la autoridad electoral francesa, ¿sí? Y bueno, en Bolivia, Chile y Nicaragua vamos a encontrar figuras que de una u otra manera tienen similitudes con la pérdida de investidura, como por ejemplo la figura de la pérdida del mandato popular, que está en la Constitución de 1995 en Bolivia, la figura de la cesación en el cargo, que está en la Constitución de 1980 de Chile, que están intentando modificar en estos momentos, y la figura de la pérdida de la representación en la Constitución de 1987 de Nicaragua. Bueno, les confieso que no sé cuál sea la vigencia de esta norma. Digamos que la consecuencia de estas figuras es que el congresista o el parlamentario o el diputado o el asambleísta, como se le llame en alguno de estos países, cesa en su labor congresional o parlamentaria por la causal que sea, pero no implica una inhabilidad permanente, uno. Dos, el proceso o el trámite
que culmina con la cesación en el mandato, lo desarrolla la misma Cámara, es decir, el mismo Senado, el mismo Parlamento, la misma Asamblea, y no un órgano judicial como en Colombia. Entonces ahí hay una clara y marcada diferencia. Bueno, ahora sí, vamos al marco preconstitucional, y me refiero por marco preconstitucional a las normas que de una u otra manera consagraban algún germen de pérdida de investidura antes de la Constitución de 1991. Y vamos a encontrar el decreto legislativo 3485 de 1950, expedido por el entonces presidente Laureano Gómez, al amparo de un estado de sitio que había sido declarado por el presidente Ospina un año antes. Y vamos a mostrar la norma para que vean, para que revisemos las coincidencias llamativas entre el texto de 1950 y las causales que están consagradas en la Constitución de 1991. Digamos, solo como para remarcar o recalcar el hecho de que muchas de las normas de la Constitución del 91 en realidad existían en la Constitución del 86. Entonces, miren, Decreto Legislativo 3485 de 1950, por el cual se establecen unas incompatibilidades. Y vamos a encontrar en los artículos 1 y 2 lo siguiente. Los senadores y representantes principales, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan la investidura, y parece ser que esta es la primera vez que se utiliza la expresión perder la investidura en nuestro sistema jurídico, no podrán hacer por sí ni por interpuesta persona contrato alguno con la administración, ni gestionar en nombre ajeno negocios que tengan relación con el gobierno, la nación, los departamentos o los municipios. Esto es casi que calcado de la Constitución del 91, artículo 183 como número 183 creo, como numeral segundo, tercero, ya lo revisaremos. Tampoco podrán, durante el lapso indicado, tener asociación profesional ni comunidad de oficina con personas que se ocupen en dichos contratos o negocios. Las prohibiciones anteriores comprenden a los diputados en relación con el departamento y los municipios que lo integren, y a los concejales en relación con el respectivo municipio. Igual aplica a los suplentes. En aquella época habían listas principales y listas suplentes. El artículo 2 prohíbe a los congresistas que eran abogados adelantar gestiones o trámites judiciales o apoderamientos judiciales. Y bueno, estaba desde esa época la consideración de que estos trámites los desarrollaba la jurisdicción de lo contencioso, pues en esa época, y aún, por qué no decirlo, el Consejo de Estado era, digamos, tenía muchísimo prestigio. Bueno, estaba esa cosa de que de que la jurisdicción contenciosa venía de Bolívar y que Bolívar a su vez la copió de Napoleón, bla, 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 bla. Bueno. Revisemos ahora la segunda norma preconstitucional, que es el Acto Legislativo 01 de 1979, que solo tuvo una vigencia de 2 años porque luego la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, a través del famoso magistrado Uribe, declaró su inconstitucionalidad en 1981. Entonces, veamos el Acto Legislativo 01 de 1979. Acto Legislativo 01 de 1979, por el cual se reforma la Constitución Política. La Constitución Nacional, perdón. Vámonos al artículo, creo que es el 12 o el 13. Aquí está, el artículo 13. Ojo, estamos en el Acto Legislativo 01 de 1979. Son causales de pérdida de investidura de congresistas. La infracción al régimen de incompatibilidades y al régimen de conflictos de intereses. Faltar a un periodo legislativo anual sin causa justificada a 8 sesiones plenarias en que se voten proyectos de actos legislativos o de ley. ¿No les parece esto casi que exacta a la causal que hoy denominamos de ausentismo parlamentario? Y finalmente, bueno, corresponde al Consejo de Estado declarar la pérdida de investidura. Ojo,
Acto Legislativo 01 de 1979, que fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, en 1981. Y ahora sí, bueno, revisemos el marco legal, el marco constitucional actual, que vamos a la Constitución Política de 1991. En su artículo, bueno, el artículo 40 ya lo revisamos. El artículo 183 es el que consagra, el artículo 183 es el que consagra la pérdida de investidura como tal, pero hay otras causales. Aquí está el artículo 183. Los congresistas perderán su investidura, ahí hay 5 causales, pero el 110 también trae una causal que alude a la financiación de las campañas. El 184, si mal no estoy, establece como un pequeño procedimiento en materia de pérdida de investidura desde la Constitución misma. El 237 alude a que la competencia está en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso, y el 291 alude a una causal relacionada con la posibilidad de, alude a una causal relacionada con la prohibición de ocupar cargos públicos diferentes. Es decir, quien ha sido elegido para un cargo de elección popular a corporaciones públicas no puede ocupar cargos públicos en la administración. Es como una causal general de pérdida de investidura. Y bueno, el marco legal, la ley 14, bueno, empecemos con la ley quinta de 1992, que establece, que es el reglamento interno del Congreso de la República, y ahí vamos a encontrar el régimen de conflictos de intereses. La ley 136 de 1994 en el artículo 55, que se refiere al régimen de pérdida de investidura para los ediles. La ley 617 de 2000, que regula lo que tiene que ver con la pérdida de investidura de concejales y diputados. La ley 1437 de 2011, en sus artículos 111, 143 y 152, que regula lo relacionado con las competencias o la distribución de competencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sus diferentes niveles. La ley 1881, bueno, que establece el procedimiento o el proceso judicial de pérdida de investidura para congresistas y para diputados, concejales y ediles, y que además establece la doble instancia y que además establece, la caducidad. Y por último, el reglamento interno del Consejo de Estado, ya lo revisaremos en materia de competencias. Entonces, pasemos ahora sí al capítulo 3, que alude a la distribución de competencias para tramitar la pérdida de investidura en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y aquí vamos a revisar los procesos de pérdida, digamos, vamos a revisar quién conoce de los procesos de pérdida de investidura en primera y segunda instancia. Vamos a verificar algo sobre la garantía de doble conformidad, que es el hilo conductor o el núcleo o el motivo o el leitmotiv de estas conferencias. Y finalmente el recurso extraordinario especial de revisión contra las sentencias que declaran la pérdida de investidura solamente respecto de los congresistas. Entonces, yo estos 3 puntos los he resumido en este cuadro. Entonces, en esta columna vamos a encontrar los órganos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ya todos sabemos que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se organiza a partir de 3 niveles, 3 escalones, como lo quieran denominar, y que, si se me permite la expresión, la célula básica o el escalón o el primer escalón son los juzgados administrativos. Luego tenemos los tribunales administrativos y finalmente el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre de la jurisdicción, el órgano cúspide de la jurisdicción de lo contencioso. Entonces, luego a la derecha, a mi derecha, que no sé si sea la de ustedes,
vamos a encontrar las instancias. Entonces tenemos primera instancia, segunda instancia, la doble conformidad y el recurso extraordinario especial de revisión, que únicamente procede contra las sentencias que le quitan la investidura a los congresistas. Como cosa curiosa, encontramos que los juzgados administrativos no tienen, es decir, el legislador no les asignó a los juzgados administrativos ni una sola competencia en materia de pérdida de investidura. ¿Por qué? Bueno, podría ser porque los juzgados administrativos entraron a operar pese a que su constitución venía ordenada o su creación venía ordenada desde la ley 270, solamente empezaron a operar, no sé, no recuerdo muy bien, como en el 2005, 2006 o 2007. Podría ser. Una segunda explicación podría tener que ver con algo de desconfianza del legislador hacia los juzgados administrativos, que son unipersonales, que de pronto son jueces o son funcionarios judiciales que son relativamente jóvenes, que para ejercer el cargo de juez no se requieren mayores requisitos y que en consecuencia de pronto no van a comprender el marco constitucional de la manera como la comprenderían los magistrados de tribunal, que son un poco más curtidos y tienen más experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa podría ser una segunda razón. Y una tercera razón podría ser, que creo yo que es la que explica esta circunstancia, una tercera razón podría ser que, dada la organización tripartita o en 3 niveles de la jurisdicción de lo contencioso, la idea es deseable que por efectos de unificación de jurisprudencia, por la gravedad del asunto, porque se trata además de congresistas de la República que representan a la voluntad popular y a millones de ciudadanos, de una u otra manera estos asuntos lleguen al Consejo de Estado, ¿sí? Como órgano de cierre. Entonces, para esos efectos, pensaría yo que fue por eso que la primera instancia el legislador la atribuyó como punto de partida en los tribunales administrativos. Para efectos de la doble conformidad, ya lo veremos, pensaría yo que habría que bajar las competencias para garantizar el derecho humano fundamental a la doble conformidad. Entonces, en primera instancia, vamos a tener 2 tipos de competencias, una en los tribunales administrativos y otra en el Consejo de Estado. Entonces, en virtud del artículo 152 del CEPACA, los tribunales administrativos conocen en primera instancia, ojo, estamos en primera instancia, conocen de las demandas de pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles. Mientras que, en virtud del artículo 2 de la ley 1881 de 2018, el Consejo de Estado conoce en primera instancia, a través de salas especiales de decisión creadas en el seno de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, conoce en primera instancia de las demandas de pérdida de investidura contra congresistas. Entonces, queda claramente diferenciado. Primera instancia, si se trata de diputados, ediles, concejales, va a los tribunales administrativos. Primera instancia, si se trata de congresistas, va al Consejo de Estado a sus salas especiales de decisión. La segunda instancia se desarrolla de la siguiente manera. El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones que se presentan contra las sentencias de primera instancia que deciden demandas de pérdida de investiduras de diputados, concejales y ediles. Y esto lo conoce la sección primera del Consejo de Estado por disposición específica del artículo 13 del reglamento interno del Consejo de Estado. ¿Sí? Además, en segunda instancia, el Consejo de Estado también conoce de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias de primera instancia que son expedidas por las salas especiales de decisión cuando decidan demandas de pérdida de investidura de congresistas. Y así queda entonces configurada la competencia en segunda instancia. Vámonos ahora a la garantía de doble conformidad. ¿Qué se entiende por garantía de doble conformidad? Vamos a pasar hoy muy rápido por ello porque en la tercera sesión nos vamos a concentrar en esta figura o en este derecho humano fundamental
y convencional de la doble conformidad. Palabras más, palabras menos, a partir del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a entender por garantía de doble conformidad la posibilidad de que la sentencia condenatoria sea apelada cualquiera que sea la instancia en la que se profirió. Es decir, que si la sentencia condenatoria se profirió en segunda instancia, el afectado tenga la posibilidad de apelar esa sentencia condenatoria. Entonces, fíjense ustedes que si la sentencia condenatoria o si la sentencia que decreta la pérdida de investidura se produce aquí en primera instancia en los tribunales administrativos, pues tendrá la oportunidad de apelarla ante un tribunal superior o diferente y, digamos, aquí se configuraría en este primer escenario no solamente la posibilidad de apelar, sino la posibilidad, o mejor, el escenario de la doble conformidad. Pero si la sentencia de segunda instancia, es decir, si la sentencia de primera instancia es absolutoria y en segunda instancia la sala, sea la sección primera o sea la sala plena del Consejo de Estado la que le retire la investidura al congresista, pues no tiene posibilidad de apelar ni controvertir esa decisión sancionatoria adoptada en segunda instancia. ¿Sí? Pues digamos, ahí está la discusión, porque Colombia suscribió la Convención Interamericana y además, por orden de la Constitución, en Colombia los tratados y los instrumentos internacionales que versen sobre derechos humanos son de obligatorio cumplimiento. Entonces surge el interrogante de qué hacer con esta garantía de doble conformidad en materia de pérdida de investidura cuando la sentencia que retira el mandato o que retira la investidura al congresista es adoptada en segunda instancia. Más aún cuando el artículo 149A del CEPACA, que fue introducido por la ley 1881 de 2020, en la ley 2080 de 2021, estableció la garantía de doble conformidad para los procesos disciplinarios y para los procesos de, no es reparación directa, sino los procesos de, excusen mi memoria, vamos al 149, repetición. Aquí está el 149A. Competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad. Está consagrado para los procesos de repetición y está consagrado para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho donde se controviertan asuntos de carácter disciplinario. En ese orden de ideas, entonces, ¿por qué no garantía de doble conformidad en materia de pérdida de investidura, más aún cuando la Convención Interamericana, artículo 8º, numeral 2º, literal A, obliga a ello? Frente a esto hay muchas discusiones, ya lo vamos a ver más adelante, por cuanto, bueno, se ha argumentado por un lado, que no es necesario establecer la garantía de doble conformidad en el proceso de pérdida de investidura, puesto que, uno, en todo caso, hay segunda instancia. Dos, en todo caso, hay recurso extraordinario especial de revisión. Tres, en todo caso, hay recurso extraordinario de revisión. Cuatro, en todo caso, hay tutela, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, se ha argumentado que ninguno de estos mecanismos garantizan o dan las garantías suficientes que daría el proceso o la figura o el derecho humano fundamental y convencional de la doble conformidad. Entonces, bueno, hasta ahí están planteadas las discusiones. Procedo pues a transmitirle las preguntas que han surgido aquí en el chat de su exposición, con el fin de redondearla y permitir pues a los discentes que nos siguen profundizar en algunas de las temáticas que usted ha tocado. No sin antes pues agradecer a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Le transmito la primera pregunta, que es un poco a manera de esbozo de atisbo de lo que usted concluye o como está concluyendo la conferencia, es: ¿resultan aplicables todos los presupuestos de doble conformidad dentro del proceso de pérdida de investidura?
Bueno, frente a este primer interrogante, lo vamos a dejar para la segunda o tercera sesión, pero podemos ir planteándolo o esbozándolo como dice usted. A ver, la pregunta es que si en el marco del proceso de pérdida de investidura proceden o caben todos los presupuestos del derecho humano fundamental y convencional de la doble conformidad. Yo pensaría desde un punto de vista del derecho internacional, del análisis de convencionalidad, del control de convencionalidad, y desde un punto de vista constitucional que sí procede. Esencialmente por la razón que ya les he mencionado, que tiene que ver con la obligatoriedad derivada de la misma Constitución que en nuestro ordenamiento jurídico tienen los tratados y los instrumentos internacionales que versen sobre derechos humanos, que incluso la jurisprudencia constitucional ha señalado que no requieren estos instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos, no requieren ni siquiera procesos de ratificación o de protocolización al interior del sistema jurídico colombiano, que ustedes saben que se hace a través de ley de la República. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a partir de unas consideraciones del derecho a la igualdad, puesto que en materia penal, en materia disciplinaria y en materia, se me olvida, no es de reparación directa, sino de repetición, ya está consagrado en el sistema jurídico colombiano. Entonces, ¿por qué no extenderlo al proceso de pérdida de investidura, que entre otras tiene la sanción más grave de nuestro ordenamiento jurídico desde el punto de vista del ius puniendi, porque tiene una sanción que implica muerte política? Bueno, ahí sí, ostracismo político. Eso en segundo lugar. Ahora bien, o mejor, eso en primer lugar, que desde un punto de vista convencional, constitucional y de garantía de los derechos humanos, a mi juicio sí procedería. Pero desde un punto de vista procesal, no están establecidas, no están positivizadas los mecanismos que darían lugar o que permitirían tramitar una solicitud o que permitirían activar en el seno de la jurisdicción de lo contencioso el proceso, la doble conformidad. Si nos vamos al cuadrito de las competencias, si nos vamos al cuadrito de las competencias, vamos a encontrar que la segunda instancia se desarrolla en el Consejo de Estado. La segunda instancia se desarrolla en el Consejo de Estado y entonces la doble conformidad, ¿ante quién se desarrollaría? Es decir, procesalmente no hay ninguna regulación que permitiera viabilizar este asunto, ¿sí? Entonces, habría que bajar las competencias para atribuir competencias a los juzgados administrativos en primera instancia, a los tribunales administrativos en segunda instancia, y el Consejo de Estado quedará conociendo entonces, pues evidentemente, de los recursos extraordinarios de unificación y demás, pero además, o adicionalmente a ello, de la garantía de doble conformidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la garantía de doble conformidad implica que la sentencia de segunda instancia, cuando sea condenatoria por primera vez, es decir, que la primera instancia fue absolutoria, pero la segunda instancia es condenatoria o sancionatoria, que esa sentencia de segunda instancia sea apelable o revisable por un tribunal plural diferente al que profirió la sentencia de segunda instancia condenatoria. Y lo vemos como en la Corte Suprema de Justicia su sala penal ha tenido que ajustarse para ofrecer de una u otra manera la garantía del doble conforme, ¿sí? No sé si con eso queda resuelta la inquietud. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Le transmito la segunda pregunta entonces. ¿Cuáles creen que son los retos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la aplicación de la doble conformidad, eventualmente, si esa fuese la determinación del legislador o inclusive del Consejo de Estado o inclusive de la Corte Constitucional, si llegase a determinarse que la doble conformidad es aplicable a la pérdida de investidura? Bueno, digamos que hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo he podido investigar, aún no se ha presentado en el Consejo de Estado una solicitud para que se active la garantía del doble conforme o de la doble conformidad, ¿sí? Y por lo tanto, todavía el Consejo de Estado no ha tenido que afrontar ese reto. Pero yo pensaría
que de presentarse eso, el Consejo de Estado tendría, digamos, diferentes caminos. El camino, digamos, más fácil es simplemente señalar, mire, es improcedente, si bien está consagrado en X, Y, Z o en la constelación de instrumentos internacionales, principalmente en la Convención Interamericana, nuestro estatuto procesal, que es el CEPACA, no ha positivizado, no ha establecido un procedimiento para tramitar estas solicitudes de doble conformidad. Y listo, salió. Segunda vía, bueno, sería por vía jurisprudencial, dando aplicación, que lo puede hacer, dando aplicación, que lo podría hacer, ¿no? Dando aplicación a estos instrumentos internacionales y en virtud del principio de la igualdad, y porque incluso ya el CEPACA en el 149A lo tiene consagrado para los eventos en los que les mencioné, no sé, a través de una de sus salas especiales, por vía de reglamento, sería también un tercer camino. Un cuarto camino, bueno, recordemos que las altas cortes tienen iniciativa legislativa, ¿eh? Entonces, digamos, sería que el Consejo de Estado propusiera, digamos, activando su iniciativa legislativa de las altas cortes, sea a través del Consejo Superior de la Judicatura o a través si digamos hay alguna dificultad para ello, a través del Ministerio de Justicia, presentase un proyecto de ley para reformar el CEPACA en ese punto específico. Serían como los mecanismos o las vías o los caminos que yo en este momento podría ver. Doctor, muchas gracias a usted por su generosidad en tiempo y en conocimiento con la Escuela Judicial, a todo el público que nos acompañó en esta conferencia introductoria en relación con la pérdida de investidura, pues los invitamos a que nos continúen siguiendo en las demás conferencias que abordaremos, como mencionaba el doctor de la OSA, las restantes temáticas, las causales, el procedimiento. En general, a todo el mundo, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia virtual. Feliz resto de día, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.